Bueno, vamos a alargar la parsha de esta semana. Esta semana tenemos dos parshiot, Matot y Masei. Matot quiere decir las tribus, habla a los jefes de las tribus, empieza con las leyes de las promesas o juramentos, cuando una chica, una hija o después una esposa hace una promesa, un juramento, cómo se anula ese juramento y en general cómo se anula el juramento. Pero como sea, el texto dice siempre lo yahel de varó, que la persona no tiene que mundanizar su palabra. ¿Qué quiere decir? No tiene que hacer que su palabra sea barata. La palabra de uno tiene que valer, pero no tiene que valer como una vez me contó alguien que uno dijo, mi palabra vale más que mi firma, no pago. sino en el verdadero sentido del valor de la palabra. Entonces dice, lo yahel de varó, no dice no mientas, dice, no hagas que tu palabra sea vana, no hagas que tu palabra no valga nada. Esto tenemos en la primer parsha. La segunda parsha, bueno, tenemos muchas otras cosas, ¿no? Pero no me voy a extender en eso. La segunda parsha, Masei, habla de los viajes de los Yehudim por el desierto, desde que salieron de la tierra de Egipto hasta que llegaron a la tierra de Israel, o mejor dicho, hasta que llegaron a la orilla del Jordán, enfrente de Jericó, del otro lado, del lado oriental. Ahí tenemos 42 viajes, 42 paradas, 42 estaciones que en la parsha de esta semana las relata, las enumera el texto de la parsha. Viajaron de acá, acamparon acá, viajaron acá, el nombre de cada uno de los 42 lugares donde los Yehudim acamparon y de ahí viajaron. De ahí viene el nombre de la parsha, Masei. Masei quiere decir viajes. Y sabemos que todo en la Torá es exacto. Y la Torá es un libro de crónica histórica. Entonces, ¿cuál es el significado? Que nos pongan 42 nombres que la mayoría, el 99%, ni sabemos dónde quedan y no nos dicen nada. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el sentido que le dediquemos tantos versículos, porque son 42 paradas, mínimo 42 versículos, a un tema que parecería que es irrelevante? Y sobre eso tenemos la explicación de Rashi, que trae dos explicaciones de por qué la Torá relata las 42 paradas y viajes. Algo que ya pasó. Algo que ya pasó y a simple vista no tiene una implicancia para el futuro. Y tiene la primera explicación. Rashi pregunta, ¿por qué se escribieron todos estos viajes? Para hacer la bondad de Hashem. ¿Qué quiere decir? A pesar que Hashem había decretado como castigo porque tuvieron dudas en la capacidad de Hashem de hacerlos entrar a la tierra de Israel, por una falta de fe, a pesar de que fueron castigados después de que volvieron los espías para llevarlos por el desierto y hacerlos deambular por el desierto, podríamos pensar que los estuvo llevando de un lado al otro, los estuvo haciendo deambular, los estuvo, como se dice, los estuvo haciendo shaking,
haciendo shaking, que los estuvo sacudiendo de un lugar al otro lugar desde 42 años, perdón, desde 40 años, y que no los dejó descansar, que los estuvo así apretando. Viene acá la Parshá y nos dice, mira, en 40 años viajaron 42 paradas nada más, 42 lugares. Pero en realidad no está bien hecha la cuenta. ¿Por qué? Porque en el primer año viajaron 14 lugares. Estaban saliendo de Egipto de un lugar al otro lugar, lugares cercanos uno del otro, donde acampaban. 14 lugares tenían en el primer año, hasta tanto de que se mandó a los espías, viajaron por 14 lugares. Y después, sigue diciendo Rashi, que una vez que falleció Miriam, que fue en el año 40 de la salida de Egipto, cuando ya estaban cerca de entrar a la tierra de Israel, un año más tarde entran en la tierra de Israel, ahí viajaron 8 lugares, que si tenemos entre el primer año y el último año, 22 lugares. Lo que quiere decir entonces que los 38 años restantes, en total, hicieron 20 viajes. 20 viajes, 20 paradas en 38 años, no quiere decir que los estuvo sacudiendo. Desde el decreto de los Meraglim, de los espías, hasta que están listos a entrar a la tierra de Israel, 38 años, en total viajaron 20 viajes. Entonces dice el Midrash Tanjuma, dice que cuál es el motivo que se menciona los viajes, es justamente para decirnos que Hashem era bueno. Hashem, aunque vino y tomó medida dura, los castigó, que tengan que estar 40 años en el desierto, pero no los sacudió. En 38 años, en total, viajaron 20 veces. Y Rashi no se queda con esa explicación que está traído en lo que explica Rabbi Moshe Darshan. Rabbi Moshe Darshan es un comentarista del texto bíblico que Rashi lo toma como base de con muchísimo de Rashi recibió de Rabbi Moshe Darshan. Eso lo trae de Rabbi Moshe Darshan. Pues trae una segunda explicación que dice Rabbi Tanjuma, que el Rabbi Tanjuma da otra explicación por qué se mencionan los 42 viajes. Y dice lo siguiente, que esto es un ejemplo de un rey, que el hijo estaba enfermo, y el rey lo llevó de un lado lejano, lo llevó hacia un lado lejano para curarlo. Cuando estuvieron volviendo de ese lugar, el padre le enumeraba todo, digamos, los viajes que hicieron hasta llegar ahí. Y le dijo, acá dormimos, acá nos resfriamos o nos refrescamos o nos enfriamos, podemos de diferentes maneras traducirlo. Acá te dolía la cabeza, etcétera. ¿Qué es lo que quiere decir con la segunda explicación que trae de Rabbi Tanjuma? Con la segunda explicación de Rabbi Tanjuma me viene a decir, a simple vista, que menciona los lugares donde pasaron cosas. ¿Por qué? Porque acá tenemos una pregunta. Si es para decirnos que en 38 años viajaron nada más que en 20 viajes, la Torá no me tenía que traer los 42 viajes, me tenía que traer nada más que los 20 viajes que hicieron los 38 años. ¿Para qué me habla de los otros viajes? Por eso es que también la segunda explicación, es decir, no, me menciona también donde pasaron cosas.
donde pasaron cosas. Acá te dolió la cabeza, porque las cosas, lo que tenemos relato en la Torá específico, que pasaron cosas, es del primer año y medio y del último año. El resto, los otros 38 años, ni se menciona prácticamente esos lugares, ni que hablar, no se menciona nada que pasó. Entonces, con estas dos explicaciones, Rashi nos explica por qué nos habla de los lugares después de que mandaron a los espías, para mostrarme que Dios es bueno y no los sacudió. ¿Por qué me habla de todos los lugares antes que mandó los espías? Y después, cuando estaban listos para entrar a tierra de Israel, que esa es la segunda explicación, porque ahí pasaron cosas, como ya lo dice el texto. Ahora vamos a ver cómo este Rashi, en realidad, encierra, más allá de lo literal, que por sí mismo ya nos muestra la bondad de Hashem, como dijimos antes, pasaron cosas, para que reflexionemos en lo que pasó, tiene una profundidad extraordinaria, una profundidad que abarca un montón de campos, abarca todo el concepto de galut, de exilio. Estamos ahora en las 3 semanas por el exilio del pueblo judío, que todavía nos encontramos en este exilio hasta la llegada del Mashiach. Abarca el viaje del alma por el mundo, en el cuerpo, durante la vida, el viaje de la vida. Y también tiene que ver con el significado literal. Y todo vamos a ver cómo se encuentra en este Rashi que mencionamos aquí. Rashi nos trae este ejemplo del rey que acompaña a su hijo. Y acá, enseguida, surge la pregunta, ¿por qué menciona nada más que 3 cosas? Si quiere decirnos y contarnos lo que pasó durante las 42, puede decirme un ejemplo, acá pasó una cosa, porque justo 3 cosas me menciona Rashi. Acá dormimos, acá nos refrescamos y acá te dolió la cabeza. ¿Y por qué justo estas 3 cosas, dormimos, nos refrescamos y dolió la cabeza? Está una explicación que está traída en algunos comentaristas. Dormimos representa los momentos placenteros de los 42 años. Nos refrescamos, se representan, ahí tuvimos una gripecita, vamos a decir. Nos refrescamos, nos enfriamos. Serían momentos que fueran un poquito más complicados. Y después te dolió la cabeza. Sí, hubo momentos durante los 42 años que eran dolores de cabeza, hubo momentos que eran serios. Pero es una explicación por qué trae, pero justo la Torá es exacta, es precisa en cada detalle. ¿Por qué justamente me precisa estos 3 ejemplos? Dormimos, y no dice simplemente la pasamos bien. Nos refrescamos y también te dolió la cabeza. ¿Por qué justo estos 3? ¿Y por qué 3 y no más? Si eran 42 viajes. Y acá vamos a notar algo interesante y vamos a ver cómo cada cosa de nuestros sabios, especialmente Rashi, los Midrashim, cada cosa es exacta. Cuando nosotros miramos cuáles son las 3 primeras paradas que los judíos hicieron, vemos que hay un antes y un después. ¿Qué quiere decir? Los judíos hacen 3 viajes, salieron de Ramsés a Eitam, de Eitam fueron a Sucot, y de Sucot fueron a Piahirot. Y de ahí, ¿qué pasó? Después de estos 3 viajes, llegó el cruce del Mar Rojo, el cruce del Yam Suf.
Y el resto de los viajes viene después. Vemos como que hay hasta el cruce del Mar Rojo 3 viajes. Si miramos un poco, esos 3 viajes de lo literal es lo que dice acá Rashi. Acá dormimos, acá nos refrescamos y acá te dolió la cabeza. ¿Por qué? El primer lugar donde llegaron fue Eitam. En Eitam, ¿qué ocurrió? Pasaron la noche, durmieron, no pasó nada más. De Ramsés fueron a Eitam, llegaron a Eitam y al día siguiente siguieron viaje para Sukkot. Entonces, en el primer lugar donde los judíos acamparon, que es Eitam, durmieron, lo que dice Rashi, acá dormimos. En el segundo lugar donde llegaron, de Eitam llegaron a Sukkot. ¿Qué es Sukkot? Nos explican nuestros sabios que la Sukkah, la cabaña que había, eran las nubes que acompañaban a los judíos. Y el objetivo principal de esas nubes, ¿cuál era? Era generar un microclima cómodo. El objetivo fundamental de esas nubes que rodeaban a los judíos era hacer que tengan aire acondicionado a la medida realmente óptima y cómoda para cada uno. Entonces, en Sukkot, Sukkah es cabaña, pero se refiere a las nubes de gloria. Acá nos refrescamos. ¿Por qué? Nos fuimos cubiertos con la Sukkah que nos generaron un clima cómodo, un clima placentero, un clima fresquito, en vez que nos pegue el sol del desierto. Después, el tercer lugar, llegaron ellos a Piahirot. En Piahirot, ¿qué nos dice el texto? En Piahirot nos cuenta el texto que los judíos fueron a Moshe cuando veían que los egipcios venían de atrás persiguiéndolos, y atrás tenían los egipcios, adelante tenían el mar, y estaban los judíos ahí como un sándwich en la mitad. Vinieron los judíos a decirle a Moshe: ojalá preferimos volver a ser esclavos a Egipto que morir acá en el desierto. ¿Qué es lo que ocurrió en el tercer lugar entonces? Te dolió la cabeza, te entraron ideas raras en tu cabeza para empezar a desconfiar de Moshe, desconfiar de Dios. Viste los egipcios por atrás, el mar por adelante, como se dice en Yiddish, se te pusieron, los pies se te pusieron fríos, se te frían los pies. O sea, tu cabeza empezó a tirarte ideas raras, te dolió la cabeza. Entonces vemos muy claro como los 3 primeros lugares en los cuales los judíos acampan, uno, durmieron, eso era en Eitam, pasaron la noche. En el segundo recibieron las nubes de gloria, se refrescaron, Sukkot. En el tercer lugar, ¿qué ocurrió? Ahí les dolió la cabeza, vinieron con ideas raras, mejor ser esclavo en Egipto que venir a morir aquí en el desierto. ¿Qué idea si Dios te saca de Egipto para darte todas las bendiciones? ¿Te pensás que te va a dejar acá, que te quedes acá muerto? ¿Qué idea tenés? Te dolió la cabeza. Por eso trae Rashi nada más que estos 3 ejemplos, pues son las 3 primeras paradas. Pero ¿por qué justo hasta el Mar Rojo? ¿Por qué el cruce del Mar Rojo hay un antes y un después? Como para decir, contamos las 3 primeras hasta el cruce del Mar Rojo. Porque en realidad el cruce del Mar Rojo representa como la conclusión de todo un proceso. Y me explico. Hay un microproceso, hay un macroproceso y hay un macroproceso. El microproceso
son las desde que salen de Egipto hasta que llegan al Mar Rojo y cruzan el mar. Macroproceso son los 42 paradas en el desierto, los 40 años de la travesía en el desierto. Macroproceso es la travesía de los judíos por el exilio, por el galut, por la diáspora, durante todos los años de la diáspora y del exilio. Ese es el macroproceso. ¿Cómo finaliza el macroproceso? Macro, finaliza con llegada de Mashiach. ¿Qué es llegada de Mashiach? Un mundo perfecto, un mundo sin maldad, un mundo sin envidia, un mundo sin codicia, un mundo sin enfermedad, un mundo sin hambre. Como dice el profeta, voy a quitar el espíritu de la impureza del mundo. No va a haber más maldad, no va a haber nada más. Eso es el final del macro proceso de toda la travesía de los judíos por el exilio en el cual estamos hasta la llegada del Mashiach. Porque sigue habiendo antisemitismo, sigue habiendo odio, sigue habiendo peleas, sigue habiendo codicia. Todavía no estamos en el mundo perfecto. Dios nos dio un respiro con Israel, nos dio un regalo extraordinario con Israel, pero no llegamos al mundo perfecto, desgraciadamente. Suficiente con mirar la política israelí. No llegamos todavía al mundo perfecto. El final del mundo perfecto es donde no exista más maldad, donde haya la bondad completa, el mundo en su nivel de perfección. Eso es lo que representa Mashiach. En el microproceso, esto tiene que ver con lo que pasó cuando los judíos salieron de Egipto. El profeta dice que la salida de Egipto es un símil, una muestra de lo que va a ocurrir cuando venga el Mashiach. Igual como la salida de Egipto fue con milagros, maravillas, revelación de Dios, así va a ser la llegada del Mashiach. Pero en la salida de Egipto tenemos un momento que es un momento clave. ¿Cuál es el momento clave? Está cuando se sale de Egipto, pero hay un momento más importante que cuando se sale de Egipto, que es cuando se cruza el Mar Rojo. ¿Por qué cuando se cruza el Mar Rojo es más importante que la salida de Egipto? Cuando se cruza el Mar Rojo, desaparece el peligro de Egipto. Desaparece, es como decir, cuando se erradicó la maldad. Todo el ejército, todo el poder egipcio que venía persiguiendo a los judíos quedó ahí en el Mar Rojo. Se hundió en el mar. Se eliminó la maldad. Eso que ocurrió en el microproceso, salida de Egipto, y llegamos a cruce del Mar Rojo, es la muestra del macroproceso, que es cuando los judíos salen de Egipto, pasan para llegar hasta la orilla del Jordán, previo a cruzar a la tierra de Israel, y que dice ahí el texto que están acampados frente a Jericó, frente a Jericó. ¿Qué es ese énfasis que la Torá enfatiza? Acampados frente a Jericó. No es solamente una cuestión de estrategia, dónde iban a entrar, por dónde iban a tomar la tierra de Canaán. Jericó viene de la palabra hebrea reach. Reach quiere decir aroma. ¿Y qué es aroma? Sobre el Mashiach dice el profeta, Veharijó beirat Hashem. Dios le va a dar al Mashiach un olfato especial que él no va a necesitar mirar y ver. Él va a olfatear y con su olfato divino va a saber la verdad. Él va a olfatear y va a decir quién tiene razón. Él va a olfatear y va a decir esto es así. Es un olfato divino. Es un espíritu de profecía que va a tener el Mashiach, que está descrito en la terminología, va a olfatear, como dice el texto, no necesita ver,
olfatea y ya sabe para dictaminar. ¿Qué es Jericó? Jericó hace alusión a ese reaj, a ese olfato del Mashiach. Entonces, ¿qué representa la travesía de los judíos por el desierto, 40 años? Representa en cierta medida la travesía de los judíos por el mundo, por la historia, hasta llegar al Mashiach. De la misma manera como el cruce del Mar Rojo fue un cierre, se cerró el capítulo egipcio, con la llegada del Mashiach es el cierre de todo lo que es el mundo de exilio, el mundo de sufrimiento, el mundo de pelea, el mundo de envidia, el mundo de guerras, llegamos al mundo perfecto. Y eso también está ejemplificado en la travesía de los judíos por el desierto. Por eso el momento del cruce del Mar Rojo es un momento que marca el final de la etapa. Por eso se habla nada más que de los 3 primeros viajes hasta el cruce del Mar Rojo. Porque el resto de los viajes después del cruce del Mar Rojo, en cierta medida, están concentrados en estos 3 primeros viajes. Lo otro es el desarrollo, lo otro es el macroproceso. El microproceso son las 3 primeras paradas hasta llegar al Mar Rojo. El macroproceso es hasta llegar a Jericó. El macroproceso es hasta llegar al Mashiach. En la Kabbalah se explica que la travesía de los judíos por el desierto no fue simplemente una cuestión de un viaje, porque tienen que llegar de un lado hasta el otro, pasaron por el desierto, sino que hay en eso, había una misión, un objetivo místico. ¿Qué representa el desierto? El desierto representa un lugar no habitable. Porque como ahí no puedes sembrar para que crezca, no puedes habitar. La definición de desierto es lugar no habitable para el hombre. Espiritualmente, ¿qué representa un desierto? Espiritualmente, el desierto representa ahí donde no está la presencia de Hashem. No es un lugar no habitable, lugar donde la presencia divina no tiene espacio. Eso es lo que es un desierto. ¿Qué significa que los judíos viajaron por el desierto 40 años? Explica la Kabbalah que con ese viaje Dios quiso doblegar las energías negativas de lo que representa el desierto. El mundo en sí tiene toda una parte de ocultamiento divino, el mundo tiene una parte de maldad, el mundo tiene una parte de desierto. El mundo es un gran desierto. El mundo es un gran desierto donde no se ve la bondad, el brillo, la luz de la divinidad. El mundo es un gran desierto. Pero para que el Yehudí pueda, a través de su conducta, transformar el desierto en un jardín, para eso Hashem hizo que los judíos viajen 40 años por el desierto, instalen el arca de la Torá con el tabernáculo en el desierto, y como dice de que esas nubes mataban a los reptiles, mataban a las víboras, esas nubes repelían las flechas que iban contra el campamento judío, chocaban contra las nubes y rebotaban. A través de la travesía de los Yehudim por el desierto, es como se tomó el toro por las astas, se tomó la raíz de lo que representa el ocultamiento divino en el mundo y se la debilitó. Porque el Baal Shem Tov dice que en el ocultamiento de Dios también hay diferentes niveles, a qué punto Dios se oculta. Y dice que Dios podría, Dios podría haberse ocultado de manera tal que cada paso que uno da, el paso le demuestre
Hasbe Shalom, de que no hay un Dios. Así podría haber sido también. El mundo no es así, que cada paso te demuestra. El mundo es de manera tal donde está en tu poder de decisión y de elección de interpretar positivamente o negativamente. Como Dios le dijo a Moshe, vos escribí, el que se quiere equivocar, que se equivoque. Está la opción del equivocarse, está la opción del no equivocarse. Dos personas ven la misma imagen, uno se agarra de un punto, el otro se agarra del otro punto. Cada uno va a buscar el punto que quiere buscar. El que quiere buscar la divinidad, va a encontrar la divinidad, porque la divinidad está en el mundo. Pero como la divinidad está de manera oculta, el que no quiere encontrarla siempre va a poder agarrarse de algo para no encontrar la divinidad. ¿Pero por qué él no va a encontrar la divinidad? Porque él no la quiere encontrar. Como dice el Pasuk dice así, Yesharim Darkei Hashem, los caminos de Hashem son derechos, los piadosos transitan a través de ellos. Los malvados, los perversos, se chocan a través de ellos. Es el mismo camino, pero está en la persona. Si él es un piadoso y él busca la bondad, él busca la verdad, él busca la espiritualidad, él busca hacer la voluntad de Dios, va a caminar por ese camino. Pero si él en esencia es un perverso, usando las palabras del texto, ¿no? Y por eso es que no encuentra, es porque él no quiere encontrar, porque él no quiere encontrar y él está buscando en cada cosa cómo mostrar, no es así, no es tan así. Entonces, el mundo podía tener diferentes niveles y tiene diferentes niveles de ocultamiento de la presencia divina. El mundo podía haber sido mucho peor de lo que lo conocemos. Gracias a que los judíos viajaron 40 años por el desierto, doblegaron el desierto donde los judíos estaban, lo convertían en ese lugar en un jardín, lo convertían en un lugar donde está el tabernáculo, el Mishkan con Kedushá. Con eso doblegaron las fuerzas de la impureza para darnos fuerzas a nosotros que transitamos por el desierto de la historia, por el mundo, dispersos por todo el mundo, para tener la fuerza de traer divinidad, bondad, santidad a todos los lugares donde llegamos, por más desiertos que estén. Porque el desierto ya se lo doblegó. ¿Cuándo se lo doblegó? Se lo doblegó cuando los judíos transitaron por el desierto 40 años. Ahí se doblegó el desierto se lo doblegó. Ahora está en nosotros que ese desierto doblegado, nosotros lo transformemos en un lugar que es un jardín donde está la presencia de Hashem, donde está la santidad. Eso está en nosotros. Entonces, tenemos que toda la travesía y los viajes de los judíos en el desierto, en realidad es lo que el preludio, es lo que prepara para el viaje del judío a través de la historia por el desierto de las naciones, por el desierto del galut, del exilio. Y en eso encontramos que hay los primeros 3 viajes, que es lo que Rashi se centra. Acá dormimos, que es donde de Ramsés a Eitam. Acá nos refrescamos, eso en Sukkot. Y aquí te dolió la cabeza, eso fue en Pia Hirot. ¿Por qué esos 3 viajes? Porque esos 3 viajes de alguna manera encierran todo el concepto del desierto. ¿Qué representan estos 3 viajes? Cuando decimos dormimos, ¿qué pasa cuando la persona duerme? Duerme, sus capacidades se retrotraen, sus capacidades intelectuales, sus capacidades de coherencia,
sus capacidades emocionales equilibradas, se retrotraen. La persona se retrotrae, no está manifiesta. Esto es cuando uno duerme. ¿Qué representa eso? El primer paso que hay para que el judío pueda cumplir con su misión en el desierto. Para que el judío cumpla su misión en el desierto, necesita tener libre albedrío. Al tener libre albedrío, ahí tiene valor y ahí es donde él puede cumplir con su misión en el desierto, con el libre albedrío. El primer paso para el libre albedrío es que Dios se retrotraiga, que Dios de alguna manera se oculte. Porque si Dios estaría revelado, no hay lugar al libre albedrío. Por el otro lado, Dios está nada más que oculto. No hay manera de que la persona en un mundo donde la divinidad está totalmente oculta pueda salir adelante. Por eso dice la primer parada dice, acá dormimos. Si acá dormimos, aquí es el lugar donde, me refiero, esta es la situación donde se retrotrae la divinidad, como cuando uno duerme. Acá nos refrescamos. ¿Qué nos refrescamos? Es lo que Dios le pone, vamos a decir, paños fríos a su ocultamiento. Que el ocultamiento de Dios no sea tan fuerte. El ocultamiento de que haya destellos. Y como vemos que hay destellos de divinidad, que cada persona en su vida diaria ve de repente, pasó esto, pasó lo otro, ve la mano de Hashem, ve la mano de Hashem. Se pone a analizar esto, se pone a analizar lo otro, ve la mano de Hashem. Eso es lo que dice, Hashem le puso paños fríos, Kanho Karnu, es el segundo lugar. Pero después viene la tercera cosa. Para que existe libre albedrío, tiene que ser, acá te dolió la cabeza. ¿Qué quiere decir te dolió la cabeza? Si la persona pecaría nada más que a causa de su instinto y no habría un razonamiento que justifique ese instinto, tampoco la persona pecaría. ¿Por qué? Porque la persona no va a estar haciendo estupideces permanentemente. Es decir, si la persona, su instinto no tendría inteligencia, la persona no llegaría a pecar. Para que exista el libre albedrío, el instinto tiene que tener inteligencia. Eso es lo que dice en el tercer lugar, acá te dolió la cabeza. Dice acá te dolió la cabeza. Tu cabeza te dolió. Tu cabeza de alguna manera se enfermó. Tu cabeza de alguna manera se torció. ¿Qué quiere decir? Habla de la cabeza del instinto. Está la cabeza del alma divina. La cabeza del alma divina es una cabeza que entiende que si vos haces las cosas como Dios quiere, es el camino del éxito. Hacer las cosas no como Dios quiere, es imposible que tengas éxito. Es imposible que tengas éxito. Esa es la racionalidad del alma divina. Viene la racionalidad del alma animal y empieza a decirnos, mirá, eso es para otra época, esto es para otro tipo de persona, esto es para otro tipo de situación. Te hacen planteos racionales. Para que exista el libre albedrío, también el alma instintiva, el instinto, el Yetzer Hara, el instinto del mal también tiene que tener inteligencia. Está la inteligencia del instinto del mal. El instinto del mal, por más que es instinto, que instinto tiene que ver con pasión, instinto tiene que ver con emoción, no tiene que ver con racionalidad, pero también tiene que tener racionalidad. Pues si no tendría racionalidad, no habría un equilibrio de fuerzas para que haya libre albedrío. Por eso dice que en el tercer lugar, dice Rashi, acá te dolió la cabeza. ¿Qué dice acá te dio la cabeza? Dios puso también en la persona la inteligencia del instinto del mal para que pueda existir el libre albedrío. Instinto del mal no es solamente una cuestión emocional, instinto del mal también es una cuestión con planteos racionales que confunden a la persona y generan en la persona la necesidad
de luchar para sobreponerse contra su Yetzer Hara, contra su instinto del mal. Entonces tenemos acá estas tres situaciones, que son los tres lugares, que son los que dan lugar a que el judío pueda estar en el exilio. ¿Qué quiere decir pueda estar en el exilio? Para que el judío pueda trabajar con el desierto y transformar el desierto en un lugar de santidad, en un lugar donde está la presencia de Hashem, el judío tiene que llegar ahí. Si él está en el Gan Eden, no puede transformar el desierto. Para transformar el desierto tiene que bajar al desierto y meterse en el desierto y ahí introducir la Kedushá y la presencia de Hashem. Esto, en otras palabras, es lo que se llama el descenso del alma al cuerpo. Todos tenemos un alma que es una parte de Hashem, que es pura, como decimos todos los días en las bendiciones matutinas. Neshama shenatata bite orai. El alma que vos colocaste dentro de mí es pura. Pero que esa alma no queda nada más que en su pureza. Después baja por unos escalones. Ata brata, ata yetzarta, ata nefachta bi, ata meshamra bekirbi. Va bajando, la soplaste al alma que esté dentro de mi cuerpo. Para que el judío pueda cumplir con su misión de transformar el desierto del mundo, desierto de santidad, en un lugar de santidad, el alma tiene que bajar a un cuerpo. Y el alma, al bajar adentro del cuerpo, de alguna manera, el cuerpo tapa sobre el alma. De alguna manera, el cuerpo degrada el nivel de santidad que tiene el alma. Entonces, ese es el viaje. Eile Masei Bene Israel, que está el viaje de los Yehudim, está el viaje del alma, como el alma baja hasta el cuerpo. Y después está el viaje de ese alma dentro de un cuerpo, donde la tiene que pelear, la tiene que luchar, el viaje de toda la vida. Como dice el Baal Shem Tov, que los 42 paradas son todas etapas de la vida de la persona. Está el viaje de la persona a lo largo de la vida. Y ese viaje que es a lo largo de la vida, para que se dé y pueda la persona cumplir con su misión, que es transformar el desierto, necesita que se retrotraiga la santidad, la divinidad. Por el otro lado, que se le ponga paños fríos a esa retrotraerse y que sí haya destellos de divinidad en el mundo. Y por el otro lado, que la cabeza le duela, que tenga ideas también, racionalidad del instinto. El Yetzer Hara también tiene sus razones y por eso a veces pueden venir razones lógicas, pero son la lógica del Yetzer Hara. Hay que ver de dónde viene esa lógica, si es una lógica del alma divina, de la Neshama, o es una lógica del Yetzer Hara, del instinto del mal. Y acá tenemos algo que es interesantísimo. Que Rashi dice en su ejemplo, el ejemplo del rey, que cuando volvía con su hijo del lugar lejano donde viajó para curar al hijo, dice, aquí dormimos, aquí nos refrescamos, aquí te dolió la cabeza. En el ejemplo de Rashi, que es un ejemplo traído del Midrash Tanjuma, como él mismo lo dice, le dice el ejemplo que el rey volvía con su hijo y pasaba por todos los lugares y le decía, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro. Acá cuando Moshe Rabbeinu está hablando con los judíos, no volvió para atrás a los 42 lugares donde estuvo. Él estaba al lado de Yardén y Jericó, del río Jordán, frente a Jericó, y mencionó los 42 lugares. Es verdad que hizo un repaso mental, pero no es como en el ejemplo. En el ejemplo que trae Rashi es que iban volviendo por esos lugares, el rey con su hijo. Y también, ¿por qué trae el ejemplo del rey con su hijo? Con cualquiera, acá pasó esto, acá pasó lo otro, fuimos. ¿Por qué justo el ejemplo del rey con su hijo?
¿Y qué me quiere decir con ese ejemplo? Y acá tenemos un concepto extraordinario. Eso, por supuesto, que todo el exilio del pueblo judío a lo largo de la historia tiene todos sus momentos duros, momentos difíciles, momentos de ocultamiento a veces de la presencia divina. Pero ¿cuándo es eso que está oculto y está duro? En el camino de la ida. Viene Rashi y dice que cuando llegamos al final de todo el camino, el rey, que es Akadosh Baruj Hu, te va a agarrar y te va a hacer con vos un repaso por todos los lugares por donde vos viajaste en tu vida, todos los momentos de prueba y los momentos difíciles de la historia judía, y va a decir, acá estuve yo con vos. Empecemos por eso. El primer punto del Mashal es que el rey va con el hijo. El primer punto acá del concepto es que cuando el hijo sabe que su padre, el rey, está con él, aunque él esté pasando por un momento difícil, el hecho mismo que sabe que el padre lo está llevando, ya eso lo tranquiliza. Porque si mi papá me está llevando por acá, es para bien. El primer concepto que acá trae entonces Rashi es que el rey está con el hijo, que el Yehudí tiene que saber que en cada uno de los lugares, de los momentos difíciles de la historia general del pueblo judío, de su historia personal, momentos duros, tiene que saber ante todo, el rey está con él. El rey lo lleva a él. El hecho que uno sabe que Hashem está con él, le tiene que dar a uno la tranquilidad, le tiene que dar a uno la fuerza, le tiene que dar a uno la altura, la alteza de saber, esto es para bien, porque si no, el rey no me hubiera puesto aquí. El rey, que es mi padre, Avinu Malkeinu, está al lado mío. Ese es el primer punto que viene a decir Rashi. Por las 42 paradas de los judíos en el desierto, hubo todo tipo de momentos. Hubo momentos duros, momentos lindos, momentos difíciles. Lo primero que viene a decir acá Rashi es que cuál es el objetivo de Moshe Rabbeinu de repetir todo esto, decirles, señores, Hashem estuvo con ustedes en las 42 paradas. Y si Hashem estuvo con ustedes para las 42 paradas, es todo para bien. ¿Por qué es todo para bien? Porque tenemos un principio en el judaísmo. Yeridat Tzorech Aliyah. Todo descenso es para llegar a un ascenso mayor. Como el rey está con nosotros, como Hashem está con nosotros, y Hashem es la esencia del bien, y Hashem es la perfección de todo, y Hashem es el que tiene el manejo de todo. Si no hubiera sido para bien, Dios no hubiera permitido tal y cual situación dura y difícil. Todo descenso es para un ascenso mayor. Cuando corremos, damos 3 pasos para atrás, pensamos que estamos retrocediendo, no. Estamos tomando carrera, no estamos retrocediendo. Cuando una persona sabe que el rey está con él, nuestro padre, nuestro rey, Avinu Malkeinu está con nosotros, cada momento difícil y duro tenemos que saber que esto es para llegar a una elevación mayor. Cuando va a terminar todo el proceso, cuando los Yehudim llegaron a Yardén y Jericó después de los 42 viajes, empezó Moshe Rabbeinu a hacer el repaso para decirle, Señor, Hashem estuvo con vos en este momento, Hashem estuvo con vos en este momento, acá dormimos, acá nos refrescamos y acá te dolió la cabeza. ¿Qué es acá te dolió la cabeza? Dormimos en plural, porque son las situaciones que Dios pone a la persona. Todas las situaciones que Dios pone a la persona hay que saber que todo descenso es para un ascenso mayor. A veces es dormimos, satisfactorio, a veces es refrescarnos y a veces es a vos te duele la cabeza. A veces uno malinterpreta y su cabeza se tuerce. A vos te duele la cabeza, y no lo dice en plural, nos dolió la cabeza, a vos te duele la cabeza. ¿Por qué?
Hay veces que lo ves más al rey al lado tuyo y hay veces que no lo ves al rey al lado tuyo. Cuando no lo ves al rey al lado tuyo, te empezás a perder. Allí te empieza a doler la cabeza, te empiezan a entrar todo tipo de ideas. Y acá tenemos un punto más. Uno puede decir, bueno, todo descenso es para un ascenso mayor. Cuando llegue el Mashiach, no solamente vamos a decir, después de que aguantamos tantos años, Hashem ahora nos va a premiar. Eso no es suficiente lo que va a pasar. Cuando llegue el Mashiach, Hashem nos va a mostrar que todo el proceso de Galut fue una preparación para llegar al mundo perfecto del mundo mesiánico. Ese mundo perfecto donde no haya más guerras, no haya más envidia, donde esté revelado Dios en la tierra. Ese mundo completo es producto de todo lo que pasó a lo largo de la historia del pueblo judío. No solamente que el Mashiach empezamos una nueva hoja después de todo lo que pasamos, Hashem nos va a reconocer lo que nosotros fuimos fieles, más todavía. Hashem nos va a mostrar que todos los momentos de la historia, cada momento de la historia, era parte del proceso para la revelación de Hashem y el mundo perfecto cuando llegue el Mashiach. O sea, el descenso es parte del ascenso. Es como cuando decís que vos estás arando la tierra, estás rompiendo la tierra, pero estás comenzando con la siembra, estás comenzando con el florecimiento. Podés ver que estás rompiendo la tierra es algo destructivo, o podés ver que estás rompiendo la tierra, que es el principio del proceso de la producción y de todo lo que va a crecer. Cuando eso es lo que dice acá Moshe Rabbeinu a los Yudim, siempre Hashem estuvo con vos, entonces tenés que saber que todos estos pasos eran todos son parte del proceso para llegar al mundo perfecto, el mundo completo, el mundo ese mundo de que es el mundo de Mashiach. Pero en eso uno puede preguntar una pregunta, que es la siguiente. Bueno, lo que Dios me manda es un descenso en aras de un ascenso, porque así manejó Dios las cosas. Y si Dios lo manejó, seguro que Él tiene su motivo y que es para bien. Y seguro que esto es parte de lo que va a ser cuando va a llegar el Mashiach. Pero después está el descenso que uno se genera con sus pecados, las caídas personales de uno. Ahí que lo estás metiendo a Hashem. Las caídas de uno mismo. Y acá tenemos la extraordinaria enseñanza también de la Parsha. Nos dice el Midrash que cuando fue el cruce del Mar Rojo, si los Yudim hubieran sido merecedores del Mar Rojo, iban a ir a Eretz Israel, se construía Bet HaMikdash y eso hubiera sido Mashiach. Pero, como en el Mar Rojo los judíos vinieron con preguntas, mejor hubiera sido quedarse en Egipto y no hubiéramos muerto acá en el desierto, vinieron ya con dudas. Por eso, eso que tenía que haber sido en el cruce del Mar Rojo, que directamente entrar a la tierra de Israel y ser el Mashiach, por eso decimos en el canto de Shirat Hayam, Mikdash Hashem Konenu Yadeja, el Mikdash de Dios, que las manos de Dios lo hacen, porque iba a ser directamente el Bet HaMikdash de Hashem. Y por eso también empezó hacia Ashir Moshe, como va a ser el cántico del futuro, porque ya Lejatjilá, de un principio, todo el objetivo de cuando era, el plan inicial era que del cruce del Mar Rojo se vaya directamente a Mashiach. Ese es el cruce inicial. Quiere decir que todos los viajes por el desierto, después del cruce del Mar Rojo, son todos viajes ya producto del pecado del pueblo judío. Viene acá Rashi y nos enseña que incluso todos los viajes que son productos, las caídas, los descensos, que son producto de la inconducta humana propia, donde uno es responsable. ¿Y qué le hace responsable a Hashem? Dice, todos los viajes, Eile Masei, todos los viajes, estaba el rey con vos. También cuando vos pecás, detrás tuyo está el rey. ¿Por qué? Porque el hecho que Hashem permite que vos caigas y peques, es porque Hashem quiere que vos pongas fuerza
superes tu caída y te eleves más de lo que hubieras sido sin haberte caído. Y eso lo dice el Midrash claramente. Hay un pasuk en Teilim donde dice Norá alilal bnei Adam, que Hashem tiene todo tipo de planes con el ser humano. Y dice ahí el Midrash, ¿qué planes tiene sobre el ser humano? Dice que cuando Adán pecó con el árbol de la sabiduría, Hashem lo indujo a pecar. Así dice el Midrash. Hashem lo indujo a pecar. Ay, ¿qué si lo indujo a pecar? El hombre no sentía que Hashem lo está induciendo. Por eso fue libre albedrío total de él. Pero estaba en el plan divino de que el hombre peque. Hashem armó todo para que el hombre peque. Quiere decir que también en eso que la persona cae, tiene que saber que también cuando cayó, también Hashem está con él. Y también Hashem quiere, y la intención de Hashem con eso que él cayó, es que se eleve muchísimo más. Que llegue al, como dice el pasuk, y trona or, la luz más potente, mitoja josh es cuando viene de la oscuridad. La persona que cayó y se superó, tiene la luz más potente, la luz más fuerte. Y esto es lo que nos dice acá en este Rashi. Rashi nos dice entonces, el rey está con vos en todos los viajes. Para que exista libre albedrío están las tres cosas. Acá, acá dormimos, acá nos refrescamos y acá te dolió la cabeza. Pero también los otros viajes que siguen después también son esas caídas que uno generó, no solamente lo que Hashem lo generó, la caída que uno mismo generó, también eso está Hashem con vos para darte fuerza para hacer tshuvá y también en la parte del plan divino para que llegues a lo más alto. Entonces, estando ahora en los días que estamos entrando este Shabbat, a Rosh Chodesh Menachem Av, entramos ya al mes de Av, que es el mes más fuerte, más duro, por el día 9 de Av, con la destrucción del templo. Tenemos que saber que detrás de todo lo que ocurrió en la historia del pueblo judío está Hashem. Y detrás de todo el objetivo es llegar a un nivel más alto. Y está en nosotros no quedarnos con el galut, sino elevarnos a través de esto. Buscar ser más fuertes a nivel espiritual, ser más fuertes a nivel judaísmo, ser más fuertes a nivel de mitzvot, y de esa manera el plan divino que está escondido detrás de este galut se va a revelar, y como ya estamos ya casi 2000 años en galut, quiera Hashem que ya sea de inmediato el final de este galut, se revele como el rey está con nosotros, estuvo con nosotros en cada uno de los pasos de la historia y sigue estando con nosotros, y vaya Hashem le melech al kol haaretz, y va a estar con Hashem como rey sobre toda la tierra, que esto sea ya de inmediato mamash. Este domingo